El Brasil que aparece en las fotos bonitas existe. Tiene música, fiestas y paisajes de postal. Pero eso es solo una parte de la historia. Detrás de la alegría, hay todo un país que intenta mantener el equilibrio entre promesas incumplidas, desigualdad, improvisación y resistencia. Mientras unos exhiben coches de lujo y copas de champán, otros apuestan el dinero del alquiler y de la leche en casinos online. Hay chicas que se venden, extranjeros que entran en el Amazonas como si fuera el patio de su casa, políticos aliados con milicias y policías que matan más de lo que protegen. Hay coaches vendiendo ilusiones a quienes no tienen nada, influencers que convierten la adicción en un estilo de vida, carritos de supermercado llenos para unos, neveras vacías para otros. Hoy, Bello Mundo mostrará un país desigual, violento, corrupto y totalmente abandonado. Número 1. Ubicación y datos generales. Brasil es un país gigante en todo. Ocupa casi la mitad de Sudamérica, tiene más de 200 millones de habitantes y es el quinto país más grande del mundo en territorio. Solo con eso ya se puede entender el tamaño del desafío que supone gobernar, organizar y desarrollar todo esto de una manera mínimamente equilibrada. La mayor parte de la población vive en ciudades, más del 80%. Es decir, Brasil es urbano, ruidoso y superpoblado. Hay 26 estados, más el Distrito Federal, organizados en 5 grandes regiones, cada una con un clima, una cultura y una realidad social muy diferentes. En el sudeste, por ejemplo, se encuentran São Paulo y Río de Janeiro, los centros urbanos más conocidos fuera del país. Pero también es donde se manifiestan los extremos, riqueza por un lado, abandono por el otro. En cuanto a la mezcla cultural, no hay parangón. Hay influencias indígenas, africanas, europeas, asiáticas, todas juntas. De ahí surge un pueblo creativo, cálido, que sabe reír en medio del caos, pero que también lleva a cuestas siglos de desigualdad, racismo estructural y promesas incumplidas. A pesar de ser la mayor economía de América Latina, los indicadores de pobreza aún recuerdan a países mucho más frágiles. Hay gente que viaja al extranjero con frecuencia, y hay quienes nunca han salido de su propia calle. Es como si dentro de las mismas fronteras existieran dos mundos viviendo uno al lado del otro. Y entender esto es el primer paso para entender lo que viene después. Número 2. Historia. La historia de Brasil está llena de giros, pero, en la práctica, el guión suele ser el mismo. Bonitas promesas en los discursos, frustración en el día a día. Todo comenzó en 1500, cuando los portugueses llegaron al territorio y transformaron la región en una colonia de explotación. Durante siglos, la economía se movió a la fuerza, con el trabajo esclavo de los pueblos indígenas y africanos traídos a la fuerza, sin ningún derecho ni salario. La esclavitud duró casi 400 años, y cuando finalmente fue abolida, en 1888, no vino acompañada de ningún plan, nada de inclusión, nada de reparación. Los liberados fueron simplemente abandonados, sin tierra, sin escuela, sin estructura. Esto creó un abismo social y racial que aún existe hoy en día. Al año siguiente, cayó la monarquía y se proclamó la república. El discurso era de renovación, pero el poder siguió concentrado en manos de unas pocas familias influyentes, las llamadas oligarquías. Durante el siglo XX, el país pasó por momentos de democracia, pero también por largos períodos de autoritarismo y golpes de Estado. En 1964, los militares tomaron el poder. Fue el comienzo de una dictadura que duró 21 años, marcada por la censura, la represión y las violaciones de los derechos humanos. La redemocratización no llegó hasta 1985. Sobre el papel, Brasil pasó a ser una nación moderna, con una constitución repleta de derechos: salud, educación, vivienda y libertad.
Pero entre lo que está escrito y lo que ocurre en la vida real, hay un enorme abismo. Hasta hoy, muchos de esos derechos siguen siendo promesas incumplidas. La desigualdad estructural, el racismo y la precariedad de los servicios públicos continúan. Al final, Brasil cambia el uniforme, cambia el discurso, cambian los políticos. Pero quienes viven en los extremos, en las periferias, en las favelas, en las palafitas, siguen esperando cambios reales. Y casi siempre, estos no llegan. Número 3. Pobreza y desigualdad. Dicen que Brasil no es pobre. Es injusto. Y esa frase resume bien la situación. Aquí, el 5% más rico gana lo mismo que el 95% restante. Para tener una idea de la magnitud de esta desigualdad, en 2017, la ONG británica Oxfam publicó un informe basado en datos de la revista Forbes sobre multimillonarios e información del banco Credit Suisse sobre la distribución de la riqueza en el mundo. ¿El resultado? 6 multimillonarios concentraban la misma cantidad de dinero que 100 millones de brasileños. Así es, 6 contra 100 millones. Y desde entonces, poco ha cambiado. Sale un número, entra otro, pero la pobreza sigue saltando a la vista de quienes caminan por las ciudades. La mayor de ellas es Rocinha, en Río de Janeiro, con más de 70.000 habitantes. Prácticamente una ciudad dentro de otra. En Sao Paulo existe Paraisópolis, donde viven poco más de 58.000 personas, también rodeada de barrios ricos, en un contraste que llama la atención. Pero este escenario no se limita a las ciudades más famosas del país. En Manaus, capital de Amazonas, en medio de la selva amazónica, más de la mitad de la población vive en zonas clasificadas como aglomerados subnormales, nombre técnico utilizado por el gobierno para referirse a ocupaciones irregulares, con infraestructuras precarias. En Amapá y en varias regiones del interior de Amazonas, esta proporción supera un tercio de los habitantes, e incluso en Brasilia, capital federal y sede del gobierno, se encuentra una de las favelas más grandes del país, Sol Nascente, con casi 71.000 habitantes. En todos estos lugares, la lógica es similar: construcciones improvisadas, servicios deficientes, mucha gente viviendo sin ninguna garantía de estructura o estabilidad. El contraste es cruel. Por un lado, edificios lujosos con vistas al mar. Por otro, casas de ladrillo visto con conexiones eléctricas clandestinas y calles sin asfaltar. Los niños juegan en los callejones mientras sus padres realizan trabajos informales y temporales, solo para garantizar lo mínimo. A pesar de algunos avances sociales, alrededor de 59 millones de personas siguen viviendo en la pobreza. 9 millones se encuentran en la pobreza extrema, sobreviviendo con menos de $50 al mes. La mayoría de estas personas son mujeres, personas negras y habitantes de regiones alejadas de los centros económicos del país. Es el país de la improvisación, del arreglárselas para sobrevivir día a día. Número 4. Milicias y crimen organizado. Cuando el Estado falla en su función protectora, alguien ocupa el espacio. Y en Brasil, ese alguien muchas veces es el crimen organizado. En algunas ciudades, principalmente en Río de Janeiro, quien manda no es el gobierno, sino las milicias, grupos paramilitares formados por expolicías y agentes de seguridad pública que se pasaron al otro bando. Al principio se presentaban como protectores de las comunidades pobres, expulsando a los traficantes. Pero pronto se convirtieron en mafias locales que cobraban por todo: gas para cocinar, televisión por cable ilegal, transporte alternativo e incluso el alquiler de las casas. ¿Y si los residentes no pagan? Viene el castigo. Estos grupos han creado su propio mercado. Invaden terrenos, construyen edificios sin autorización, los venden como si fueran suyos y eligen a políticos para garantizar su protección legal. Es el llamado negocio inmobiliario de las milicias.
Río de Janeiro es, lamentablemente, el laboratorio de esto. 41 barrios cariocas están controlados oficialmente por milicias, habitados por más de 2 millones de personas, sometidas al yugo de estos grupos, con toques de queda, amenazas y tribunales paralelos. El caso más destacado de este tribunal paralelo fue el de la concejala Marielle Franco, asesinada en 2018 tras denunciar abusos. El crimen se relacionó con milicianos, dejando al descubierto la conexión entre el crimen y el poder. Y no son solo las milicias de Río, facciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, como el PCC, primer comando de la capital, en Sao Paulo, y el CB, Comando Rojo, en Río, también funcionan como poderes paralelos y estructurados, con jerarquías, ejércitos armados e influencia que trasciende las prisiones. El PCC, por ejemplo, ha expandido sus operaciones a prácticamente todo el territorio nacional e incluso a países vecinos, controlando rutas de narcotráfico y cometiendo delitos como lavado de dinero, robos a bancos en ciudades del interior y muchos otros. Aquí el repertorio es amplio. Estas facciones a menudo imponen su propia ley en favelas y prisiones, administrando justicia al margen del Estado. Aunque la cuestión del tráfico es más conocida, varias películas y noticias ya la han retratado, la existencia de las milicias sigue chocando por su audacia al presentarse como algo bueno, mientras explotan y aterrorizan a poblaciones vulnerables. Podemos decir que en ciertas partes de Brasil, quien lleva la batuta no es ni el gobierno federal ni los representantes electos, sino los líderes criminales locales. Número 5. Violencia en las capitales. Si hay un aspecto sombrío que ha acabado ganando notoriedad fuera de Brasil, es la violencia urbana. Grandes ciudades como Río de Janeiro, São Paulo, Salvador y Fortaleza conviven desde hace décadas con altos índices de criminalidad y tensión constante en las calles. A pesar de una ligera reducción en las cifras recientes, el país sigue registrando decenas de miles de muertes por causas violentas cada año. En 2022 fueron más de 52.000. Al año siguiente, esta cifra se redujo a unos 46.000, la más baja desde 2011. Pero, a pesar de la caída, el nivel sigue siendo muy alto. Para tener una idea, esta cantidad de muertes supera el total de habitantes de muchas ciudades pequeñas en diferentes partes del mundo. Hoy en día, la capital brasileña con el mayor índice de muertes violentas es Salvador, en el estado de Bahía, con casi 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto representa más del triple de la media mundial. Otras capitales de la región nordeste, como Fortaleza, Recife y Maceió, también se encuentran entre las más afectadas. Por el contrario, ciudades como São Paulo han logrado reducir significativamente las cifras en los últimos años, manteniendo una tasa de entre 10 y 15 muertes por cada 100.000 habitantes. Aún así, más de 1.700 personas perdieron la vida en la ciudad solo en 2022. Río de Janeiro presenta un panorama más complejo, y muchos califican tanto al Estado como a la ciudad de purgatorio brasileño. Aunque no tiene los peores índices del país, los episodios de violencia son frecuentes, sobre todo en las favelas. En estas zonas, los tiroteos entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados forman parte de la rutina. Muchos habitantes viven en peligro permanente, rodeados de miedo e inestabilidad. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? La violencia no solo proviene de los grupos criminales. En muchos casos, proviene precisamente de quienes deberían proteger. Número 6. Violencia policial. En Brasil, uno de los aspectos más difíciles de afrontar es la violencia que proviene de donde menos se espera, de la propia policía. En lugar de proteger, a menudo lo que se ve es exceso, fuerza desproporcionada y, en algunos casos, tragedia.
En 2023, más de 6.000 personas perdieron la vida en acciones policiales, una media de 17 al día. A modo de comparación, esto es casi el triple de la media de 15 países del G20. Y no es casualidad que alrededor del 88% de las víctimas fueran personas negras, residentes en los suburbios urbanos. Los casos son frecuentes. Uno de los más indignantes ocurrió en la ciudad de São Paulo. Las cámaras grabaron el momento en que unos policías empujaron a un repartidor desde un puente. El joven no estaba armado, no se resistía, no tenía antecedentes, solo estaba trabajando. Y aún así, fue tratado como un enemigo. En muchas favelas, comunidades urbanas pobres e informales, la presencia de la policía genera el mismo miedo que el crimen organizado. Más de la mitad de la población dice confiar menos en la policía de lo que debería. Y cuando llega la policía, no es raro escuchar relatos de abordajes agresivos, errores fatales y amenazas. Los propios policías también enfrentan riesgos constantes, ya sea en las calles o en trabajos informales fuera del horario laboral. Pero eso no justifica la falta de control. Cuando quienes deberían proteger se convierten en una amenaza, el sistema está fallando. Y no es discurso político, es una urgencia. Reformar esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión de supervivencia. Número 7. Corrupción e impunidad. Brasilia, la capital de la esperanza. Una frase fuerte y bonita, ¿verdad? Así describió Juscelino Kubitschek, entonces presidente de Brasil, la nueva ciudad en 1960, cuando fue inaugurada para convertirse en la capital del país. Proyectada lejos de la costa y con una arquitectura futurista, Brasilia simbolizaba un intento de pasar página en la historia de Brasil. Pero, con el tiempo, esa imagen idealizada se fue desvaneciendo. Hoy, para mucha gente, la ciudad ha ganado otro apodo, la capital de la pizza. La expresión se utiliza de manera informal cuando un escándalo termina sin castigo real, como si todo acabara en un acuerdo o en silencio. Y esta percepción no es casual. En Brasilia se encuentran los tres poderes: el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Federal y la Presidencia de la República. Allí se concentran las decisiones más importantes del país, pero también los principales escándalos políticos. Sin embargo, la corrupción en Brasil no se limita a las altas esferas, comienza en la base. Aparece en pequeños ayuntamientos y cámaras de concejales, en licitaciones amañadas, en el desvío de fondos destinados a la alimentación escolar y en prácticas como la llamada rachadinha, en la que parte del salario de un funcionario público se devuelve al político que lo contrató. Siendo sinceros, Brasil lo ha visto todo. Ya ha visto el mensalão, un esquema en el que los diputados recibían pagos mensuales, una especie de mesada a cambio de apoyar al gobierno en el Congreso. También ha habido la mafia de las sanguijuelas, en la que los parlamentarios manipulaban la compra de ambulancias sobrevaloradas a cambio de sobornos. Hubo maletas con dinero escondidas en apartamentos del exministro, hojas con apodos para las comisiones ilegales, e incluso dinero metido en la ropa interior. Un verdadero circo de horrores. La operación Lava Jato, que comenzó en 2014, por ejemplo, parecía que iba a cambiarlo todo. Reveló un esquema de corrupción multimillonario que involucraba a grandes constructoras, políticos poderosos y empresas estatales como Petrobras. Solo en este caso, la estimación de desvío ascendió a más de 8.000 millones de dólares, de los cuales más de 1.000 millones se pagaron en sobornos. Pero con el tiempo, quedó claro que la operación también tenía sus propios intereses. Jueces y fiscales se convirtieron en celebridades, ganaron espacio político, cerraron acuerdos de delación en serie, y mucha gente comenzó a cuestionar si el objetivo era realmente limpiar el país o construir carreras. Algunas decisiones se consideraron abusivas, y varias condenas acabaron siendo anuladas por fallos en el proceso. La corrupción aquí está tan arraigada que parece funcionar como una especie de aceite en el sistema, lubricando tramas,
acelerando ventajas, desviando miles de millones que deberían destinarse a escuelas, hospitales y viviendas. Lo peor no es el dinero que desaparece, sino el ejemplo que queda. Cuando los que mandan demuestran que pueden equivocarse sin consecuencias, el resto del país aprende a hacer lo mismo. Y entonces, como se dice en Brasil, todo acaba en pizza. Número 8. Crisis de vivienda. Tener un lugar donde vivir debería ser lo mínimo. Pero en Brasil, millones de personas siguen sin disfrutar de este derecho básico. El déficit de viviendas ronda los 6 o 7 millones. Esto significa que hay gente viviendo hacinada, en casas precarias o simplemente en la calle. El contraste es surrealista. Según el censo de 2022, el país tiene más de 11 millones de inmuebles vacíos. Es decir, hay más casas desocupadas que personas sin hogar. Pero estas propiedades están fuera del alcance de la mayoría, ya sea por especulación inmobiliaria, falta de políticas públicas o pura omisión. En las grandes ciudades, las contradicciones abundan. En São Paulo, por ejemplo, hay alrededor de 600.000 propiedades vacías, mientras que más de 400.000 familias buscan una vivienda digna. El resultado son las favelas, comunidades pobres, informales y autoconstruidas que crecen en los rincones que el Estado ignora. Entre 2012 y 2022, el número de favelas en Brasil se duplicó. Pasó de poco más de 6.000 a más de 12.000. Ya son más de 16 millones de personas las que viven en callejones estrechos, en palafitos, casas sobre pilotes en zonas inundadas, e incluso en laderas peligrosas. ¿Y en las calles? La estimación más reciente apunta a 327.000 personas sin techo en 2024, lo que supone un aumento del 25% en un solo año. Es la cara más cruda de la desigualdad. Familias que viven en chabolas, durmiendo bajo marquesinas y enfrentándose al frío, la violencia y el abandono. La vivienda es un derecho, no un favor, pero en Brasil se ha convertido en un privilegio. Número 9. Adicción a los juegos de azar y las apuestas online. No todos los problemas de Brasil provienen del pasado. Algunos problemas brasileños son muy recientes y digitales. Uno de los más peligrosos hoy en día es la adicción a las apuestas en línea, que se ha convertido en una fiebre en el país y está arrastrando a mucha gente al abismo. Desde que se legalizaron las apuestas deportivas en 2018, el mercado de las apuestas se ha disparado. Solo entre junio de 2020 y junio de 2024, los brasileños gastaron más de 12.000 millones de dólares en estos juegos. Esto representa casi el 1% del PIB del país. Es mucho dinero apostado y mucha gente arruinándose. El atractivo es fuerte. Dinero fácil, juegos coloridos en el celular, giros gratis, promesas de ganancias rápidas y, por supuesto, influencers famosos haciendo publicidad como si fuera lo más normal del mundo. Uno de los más adictivos es el llamado juego del tigre. Parece inofensivo, con aspecto de dibujo animado, pero funciona como una máquina tragamonedas. Y es realmente adictivo. Muchas personas ya se han endeudado intentando jugar. Se estima que más de 1 millón de brasileños están atrapados en este ciclo. Hay quienes gastan todo su sueldo intentando recuperar lo que perdieron. Hay quienes piden préstamos, venden lo que tienen en casa y caen en la desesperación. Las cuentas simplemente no cuadran. Y las pérdidas, cuando llegan, son cuantiosas. En el otro lado están los influencers que promocionan estos sitios web. Muestran coches, viajes, ropa cara, todo supuestamente pagado por el juego del tigre. Ganan dinero recomendando los enlaces y vendiendo la idea de que apostar es un atajo para hacerse rico. Mientras tanto, las clínicas de rehabilitación ya tratan la adicción a los juegos online como un problema de salud pública, y los hospitales registran cada vez más
casos relacionados con crisis de ansiedad, depresión y endeudamiento extremo. El casino ya no está en Las Vegas, está en el móvil, en el bolsillo, a un clic de distancia. Al final, este jueguecito con una estética colorida se ha convertido en una trampa, y está saliendo caro. Número 10. Las chicas del trabajo. Últimamente, una palabra muy simple ha adquirido un nuevo significado en las redes sociales brasileñas: job. Pero no se trata de un trabajo de oficina, en una tienda, en una farmacia o repartiendo folletos. Cuando una chica dice que va a hacer un job, mucha gente ya sabe de qué se trata. Una cita pagada con un chico rico. Es la prostitución de lujo con otro nombre y un filtro bonito. Solo que ahora se ha puesto de moda en las redes sociales. Las chicas graban vídeos maquillándose para un job. Muestran la cena cara, el regalo de marca, el viaje en avión. Todo se convierte en contenido. Todo parece glamuroso. En 2023, circuló en las redes un anuncio que invitaba a las chicas a una fiesta en Campos do Jordão, una ciudad turística y de alto nivel en el interior de São Paulo. Era un job de lujo. En el texto utilizaban el término ficha rosa, que es un antiguo apodo para acompañante. Pedían un aspecto dentro de un determinado estándar y prometían dinero fácil, alojamiento pagado y todo a cargo del contratante. ¿Y sabes lo más curioso? Este tipo de anuncios son frecuentes en los grupos de WhatsApp y ya nadie se sorprende. Técnicamente, todo esto no es ilegal. En Brasil, la prostitución no es delito si se realiza de forma voluntaria y entre adultos. Incluso está oficialmente registrada en el Ministerio de Trabajo. Lo que prohíbe la ley es explotar o proxenetizar a otras personas. Pero lo que realmente preocupa no es el Código Penal, es lo que hay detrás. Hay muchas chicas que se dedican a esto por falta de opciones. Otras lo hacen por el dinero, por el lujo, por presumir en las redes sociales. Pero, en el fondo, lo que hay es presión. Presión por parecer exitosas, por tener cosas caras, por mostrar una vida que no siempre es real. Detrás de los tacones altos y el pintalabios caro, hay riesgo. Hay clientes agresivos, hay acoso, hay enfermedades, hay silencio. Hay una doble vida. Algunas lo ocultan a sus familias, otras lo cuentan todo en las redes sociales. Pero todas saben que están pisando terreno inestable. El trabajo se ha convertido en una forma de ascender rápidamente, o al menos intentarlo. Pero, en la mayoría de los casos, lo que hay allí no es libertad. Es una desigualdad disfrazada de elección. Número 11. Presencia extranjera oculta. Todo el mundo conoce la Amazonia como el pulmón del planeta, pero poca gente sabe lo que realmente está pasando allí. Hay una disputa silenciosa en curso, y no solo entre mineros ilegales y ecologistas. Hay muchos extranjeros operando dentro de la selva brasileña. Y lo más preocupante, a menudo, sin que Brasil sepa exactamente lo que están haciendo. El término internacionalización de la Amazonía ya ha sido calificado de exagerado, pero basta con mirar los hechos para ver que no es teoría, es realidad. Hay ONG extranjeras, empresas extranjeras e incluso misiones religiosas que operan directamente en el territorio amazónico, sin pasar por el control del gobierno. Hay casos de organizaciones que compran grandes extensiones de tierra o llegan a acuerdos directos con comunidades indígenas. Otras construyen pistas de aterrizaje clandestinas en medio de la selva. En 2020, la Policía Federal descubrió más de 200 de estas pistas ilegales dentro de la selva. Algunas eran utilizadas por garimpeiros, otras por investigadores extranjeros sin ninguna claridad sobre lo que estaban investigando. La llamada Amazonía legal, nombre dado a la parte de la selva que ocupa alrededor del 60% del territorio brasileño, alberga minerales raros, agua dulce en abundancia y una biodiversidad muy valiosa. Es un territorio estratégico.
y codiciado. Mientras el gobierno abre CPIs, comisiones parlamentarias de investigación, para investigar la minería ilegal, otros países ya han trazado sus propios mapas de interés. Y donde el Estado está ausente, mandan quienes tienen dinero, influencia o un avión privado. Por supuesto que hay ONG serias, pero también hay muchos oportunistas actuando en el vacío. Y cuando hablamos de la Amazonia, no es solo el verde de la selva lo que está en peligro, también lo está el verde de la bandera. Este es un lado oscuro del que casi nadie habla, pero que puede salir muy caro. Número 12. La violencia contra los pueblos indígenas y quilombolas. A mucha gente le gusta decir que Brasil valora sus orígenes, pero para quienes viven en comunidades indígenas o quilombolas, la realidad es otra. Estos pueblos viven bajo una amenaza constante, y no solo por parte de los grileiros o los madereros ilegales. El propio Estado, que debería protegerlos, a menudo los ignora, sabotea o simplemente abandona. Uno de los casos más graves ocurrió con los Yanomami, uno de los pueblos indígenas más grandes de la Amazonía. En 2023, el país se conmocionó con imágenes de niños desnutridos, enfermos, sin acceso a alimentos, medicamentos ni atención médica. Sus tierras estaban ocupadas por mineros ilegales. Los ríos estaban contaminados con mercurio. Cientos de personas murieron por enfermedades evitables. Y el gobierno tardó años en reaccionar. La FUNAI, el organismo federal que debería garantizar la protección de los pueblos indígenas, tiene un historial marcado por las omisiones, demarcaciones de tierras paralizadas, falta de fiscalización y, en muchos casos, tolerancia con los invasores. Hoy en día, más del 60% de los territorios indígenas aún no han sido reconocidos oficialmente. El abandono también afecta a los quilombolas, descendientes de personas esclavizadas que formaron comunidades autónomas a lo largo de la historia. Más del 90% de estas comunidades aún no tienen la titularidad legal de la tierra donde viven. Mientras tanto, las empresas avanzan, los ganaderos invaden, los acaparadores de tierras amenazan, y la violencia aumenta. En los estados de Maranhão y Pará, donde viven muchos de estos grupos, los conflictos por la tierra son frecuentes, pero casi nunca aparecen en las noticias. No reciben atención de la prensa, ni respuesta de las autoridades públicas. En el día a día, falta de todo: escuelas, centros de salud, carreteras, saneamiento. Es como si estas poblaciones simplemente no existieran, pero están ahí, resistiendo como siempre lo han hecho. El país se enorgullece de tener raíces fuertes, pero cuando se mira de cerca, lo que aparece es otra cosa: silencio, destrucción y una deuda que no deja de crecer. Número 13. El Brasil de los coaches y las pirámides. En su desesperación por ascender socialmente, muchos brasileños han caído en otra trampa: la industria de los coaches milagrosos y los esquemas piramidales disfrazados de emprendimiento. Si antes el sueño era aprobar un concurso o abrir un negocio, ahora es convertirse en un líder de éxito, vendiendo cursos de autoayuda o productos milagrosos en marketing multinivel. Así es, amigos. La nueva promesa de éxito en Brasil no son las oposiciones ni la universidad. Es hacerse millonario, vendiendo batidos o cursos de mentalidad. Y mucha gente, desesperada por mejorar su vida, se lanza de cabeza a esta ola de coaches sin formación y esquemas de marketing multinivel, las famosas pirámides, pero con ropaje empresarial. La fórmula siempre es seductora: libertad financiera, coche importado, trabajar desde casa. Pero la realidad es otra. Más del 90% de los participantes en estos esquemas salen perdiendo. Aún así, las redes sociales están llenas de gente diciendo que el pobre es porque quiere. Hay coaches financieros que nunca han tenido una empresa, coaches de salud sin título,
coaches de vida que nunca han vivido nada. Parece una broma, pero es en serio. Gente que abandona tratamientos médicos, deja empleos estables para seguir una fórmula mágica de éxito. ¿El resultado? Deuda, frustración, colapso emocional. ¿Y en el marketing multinivel? Peor aún. Compras un kit caro, intentas reclutar amigos y, cuando no funciona, la culpa es tuya. Los de arriba ganan, los de abajo se rompen. Y todo esto se vende como emprendimiento de alto impacto. Al final, es el viejo truco de la explotación, ahora con un filtro estético, una banda sonora motivacional y promesas de 6 cifras. Número 14. Brasil como destino erótico internacional. Poco se habla oficialmente, pero Brasil se vende desde hace mucho tiempo en el extranjero como destino turístico sexual. Detrás del carnaval, el fútbol y la caipiriña, existe otra imagen de Brasil que se exporta, la de un paraíso sexual exótico. Y no es una exageración. En foros internacionales, sitios web de turismo para adultos y plataformas oscuras, ciudades como Río, Natal y Fortaleza se venden como itinerarios sensuales completos. Paquetes con acompañantes locales, fiestas privadas y alojamiento incluido circulan en varios idiomas. En 2023, el Ministerio de Turismo llegó a eliminar más de 130 anuncios ilegales que promocionaban este tipo de experiencias. Pero eso es solo la punta del iceberg. Los informes de la ONU sobre drogas y delincuencia ya han señalado a Brasil como uno de los países con mayor explotación sexual dirigida a los turistas. Internet solo ha empeorado las cosas. Hoy en día, incluso las plataformas de alquiler vacacional se utilizan para promocionar fiestas con connotaciones sexuales en las que participan mujeres brasileñas. ¿Lo más grave? Gran parte de estas actividades cuentan con la participación de redes internacionales, incluso con sospechas de tráfico y lavado de dinero. Mientras tanto, la fiscalización falla y el tema se convierte en tabú. La imagen sexualizada de Brasil, cuerpos bronceados, calor, fiesta, no surgió de la nada. Se vende y sigue siendo alimentada incluso por quienes deberían combatirla. Número 15. Desinformación y polarización política. Para cerrar esta lista, no se puede ignorar uno de los síntomas más peligrosos del Brasil actual: la polarización política sumada a la desinformación que corre suelta. Desde las elecciones de 2018, el país se ha dividido. Por un lado, hay gente que cree todo lo que recibe en los grupos familiares. Por otro, quienes desconfían incluso de los hechos probados. En medio, una multitud cansada, tratando de descubrir qué es real en medio de tanto ruido. En 2022, la situación se salió totalmente de control. Las redes sociales se vieron inundadas de desinformación sobre política, salud, elecciones e incluso sobre la existencia de los propios líderes. Hubo gente que dijo que al vacunarse se implantaba un chip para controlar a la población, que un satélite de Venezuela había fraudado las urnas. Incluso se llegó a teorizar que el actual presidente era, en realidad, un clon. Por absurdas que parezcan todas estas noticias, mucha gente las creyó. La tensión creció fuera de las pantallas. Un hombre fue asesinado durante su propia fiesta de cumpleaños en Foz do Iguazú, después de que un desconocido irrumpiera en el lugar por divergencias políticas. En el aeropuerto de Brasilia, otro ciudadano intentó detonar una bomba casera, alegando que quería impedir la toma de posesión del presidente electo. Y el 8 de enero de 2023 llegó el ataque más directo. Manifestantes radicales irrumpieron en los edificios de los tres poderes, en Brasilia. Un ataque al Estado, transmitido en directo, que dejó al descubierto hasta qué punto la polarización había dejado de ser solo discurso. Se convirtió en una amenaza concreta, como ocurrió antes en Estados Unidos, con la invasión del Capitolio. Pero no se detuvo ahí.
Recientemente se produjo el caso aún más impactante del hombre bomba, un hombre que se quitó la vida como protesta política. Una tragedia que muestra el grado de delirio y radicalización. Hoy, más de la mitad de la población brasileña dice tener miedo de sufrir agresiones solo por decir a quién votó. La prensa profesional ha perdido terreno frente a los creadores de contenido sin compromiso con la verdad. La realidad se ha convertido en un campo de hinchas, y el diálogo, que antes tenía lugar en las reuniones familiares e incluso en el bar, ahora se evita. Las conversaciones se han convertido en peleas, e incluso las bromas se han convertido en motivo de tragedia. Si los brasileños no vuelven a aprender a conversar, no habrá democracia que aguante. Y con esto, terminamos nuestro viaje por el lado oscuro de Brasil. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta, suscríbete aquí a Bello Mundo y compártelo con alguien que necesite ver Brasil más allá de la postal. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.